buenas tardes, amigos televidentes, de nuevo con ustedes en Billboard Inversiones y Finanzas. Pasemos a las imágenes. El tema de hoy, sumamente interesante y está en boga, shock energético actual y cómo afecta al país. Debo de mencionar que he sido invitado a algunos programas de televisión que he tratado este tema. También he sintonizado este tema en programas que han sido conducidos por personas que conocen del asunto y evidentemente consideramos que debemos compartir nuestros conocimientos. Además, aquí tenemos que el tema fue sugerido por Manuel Cataneo, estudiante de Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima en Santo Domingo. Estoy seguro que lo está sintonizando, Manuel. Gracias por tu acertada sugerencia. Va dedicado a ti, a tus compañeros de curso y por supuesto a tu profesor. Es un muchacho que realmente me impresionó el deseo de aprender, su agilidad mental y nada, creo que tiene mérito y vamos a hacer que la sugerencia se ponga en práctica. A marzo, este mes, las tensiones geopolíticas han provocado interrupciones significativas en el tráfico marítimo de la zona del Golfo Persa, elevando los precios del barril de Brent por encima de los $100. Amenazando con una crisis de suministros y aumentando los costos de transportes y materiales. Este escenario provoca alta inflación y presión fiscal a nivel mundial y también por subsidios en América Latina. Hay que recordar que la guerra comenzó el 28 del mes pasado. Llevamos un mes básicamente. Tenemos los barriles de petróleo con esta flecha que señala el aumento en precio y por supuesto el precio final, que es el que paga el consumidor, y lo mostramos con una imagen del lugar de expendio, la bomba de gasolina. Puntos clave del panorama energético actual. Geopolítica y suministro. La parálisis de exportaciones en el Golfo amenaza el 20% del crudo mundial, generando un riesgo severo de desabastecimiento. Impacto en precios. El petróleo ha superado la barrera de los $100, elevando significativamente los costos de transporte y materiales como riesgo y aluminio. Respuesta de los países. La Agencia Internacional de Energía, AIE, acordó liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas para suavizar la crisis, mientras países como República Dominicana y otros en Centroamérica enfrentan presión fiscal por subsidios a combustibles. El otro impacto, consecuencias económicas, se anticipa una mayor inflación, riesgo de desvalorización de portafolios financieros y un impacto directo en el turismo y la construcción. Y turismo y construcción son dos sectores clave para República Dominicana y el tercero obviamente es el sector energético. Estrecho de Hormuz. Se habla mucho de Estrecho de Hormuz y es debido al flujo de petróleo que transita por esa zona. Y aquí esperemos que usted pueda distinguirlo porque desafortunadamente es una imagen que no es fácil de entender. A la izquierda vemos los exportadores del Golfo. Arabia Saudita, que tiene un 37% con 5.29 millones de barriles y condensados, que son los gas natural, etc. Irak con 3.24 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes Unidos con 2 millones o 3 millones, 1.083.000. Irán con 1.061.000. Quiere decir que de los 20 millones, el petróleo iraní representa
solamente 1.62, un 7 y pico por ciento solamente. Luego tenemos Kuwait con 1.43 millones, equivale a un 18%, y está Qatar, que tiene mucho menos, no llega al millón. ¿Quiénes son los importadores? La contraparte. Tenemos a China con casi un 38%, con unos 5.35 millones diarios. Tenemos la India, que importa 2.9 millones, un 14.7%. Tenemos otros países asiáticos en casi no llega a 2 millones de barriles. Tenemos Corea del Sur con 1.700.000 barriles. El otro Epson con 2 millones y pico en Japón. Tenemos otros, tenemos Europa que no llega al 3 y Estados Unidos no llega a 1 millón. Entonces aquí tienen ustedes que cuando decimos que es alrededor de 25% del comercio marítimo, no es de la producción de petróleo mundial, que es un 20%. Estamos hablando del transporte del petróleo que es transportado por buques cisterna, y ese es un 25% transita por el estrecho de Hormuz. La Agencia Internacional de Energía, el AIE, ha propuesto liberar, y está comenzando a hacerlo, 400 millones de barriles de petróleo ante la crisis energética global. Es una medida que busca frenar el alza del crudo en medio de las tensiones que vive el Medio Oriente. Pero vamos a ver qué significa. Y realmente significa o representa 4 días de consumo mundial, dado que el mundo consume un poco más de 100 millones, como 102, poco más de 102, 103 millones de barriles diarios. Claro que el petróleo no va a desaparecer en cuestiones de unos días. Es forma de relacionar el consumo diario con el impacto de la liberación de los 400 millones. Es una panacea a corto plazo. No es una panacea que puede sostener el mercado por mucho tiempo. Pero es una indicación de la seriedad de la situación. Este escenario se considera uno de los más graves desde la década de los 70, reflejando la alta fragilidad de la infraestructura energética global. Aquí tenemos en algunos países, Brasil, por ejemplo, es un productor de 3 millones y pico de barriles y es producido en alta mar, en las profundidades del Atlántico Sur. Es frágil, doblemente frágil, ya de por sí es frágil en tierra, pero en mar es mucho más. También tenemos la fragilidad de los oleoductos, la concentración, problema ecológico y demás. Y aquí tenemos en la tercera imagen un buque cisterna de estos gigantes entrando o saliendo del estrecho de Hormuz. Hablando del estrecho de Hormuz, aquí tenemos una imagen del estrecho de Hormuz. Y fíjense que está marcada con esta señalización en rojo, es muy estrecho. En esta parte que señalamos aquí tenemos los países árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Omán. El lugar más cercano a Irán, a la salida en el estrecho de Hormuz, a la salida del Golfo, es precisamente Omán. Y Omán la tiene desde aquí, que señalamos ahora, y viene hacia el Golfo de Omán, el Mar Arábigo y el Océano Índico. El ancho, o vamos a hablar del largo, dado que las dimensiones las mostramos abajo, largo de 167 kilómetros, en forma de un gancho, como ustedes pueden apreciar, muy estrecho y de un ángulo muy cerrado. Y el ancho es de 33 a 39 kilómetros. 33 el mínimo, 39 en el lugar más ancho. Y eso representa, para los dominicanos, que sepamos claramente qué significa eso, pues la distancia entre San Pedro de Macorís y La Romana en línea recta.
Y si analizamos en línea recta la distancia y pensamos en el tamaño de los buques que circulan por ahí en ambas direcciones, ustedes se pueden imaginar lo delicado que es el tránsito en esa zona, aún sin guerra. Por ejemplo, buques que tienen 275 a 330 metros de eslora de largo. Eso es 3 campos de fútbol. Se llaman VLCC. Y esos buques pueden cargar 1 millón o 2 millones de barriles de petróleo. Entonces ustedes pueden imaginar, cuando se habla de escoltar esos buques, de protegerlos para circular por el estrecho, con un combate continuo de misiles y drones cruzando el estrecho de Hormuz y todo el Golfo Pérsico, por mucha protección que se les dé a esos buques, primero están sujetos a de que uno de esos misiles le dé, y un buque de eso con 1 millón de barriles, 2 millones, pues crea un conflicto. Y si le da un buque, lo más probable es que le afecte a más de uno, al menos que vayan pasando uno a la vez, que significa que de todas maneras la circulación se reduce a casi cero. Entonces, es muy difícil proteger si no hay un alto al fuego seguro. Primero, las navieras no van a permitir que sus buques se expongan de esa manera, y mucho menos la tripulación de esos buques. El daño ecológico es inimaginable. Si esos buques explotan, el fuego, el humo del fuego, el mar con el petróleo en esa zona, las corrientes también son elevadas en ese cruce tan estrecho. Es un desfiladero con agua. Y aquí lo vemos de nuevo. Aquí tenemos el estrecho de Hormuz, estamos señalando la parte de Irán, y aquí tenemos donde dijimos Omán. Este territorio es el más cerca porque está en el mismo estrecho, y este es los países árabes, los países o los Emiratos Árabes Unidos, donde anda Dubái. Qatar está un poquito más al norte, pero fíjese bien el estrecho. Esto es una ruta seguida por un buque petrolero pakistaní, pero esto es para todos los buques. Tiene 2 vías, una de entrada que la señalamos aquí y una de salida que señalamos acá. El ancho de esta ruta son de 3.2 kilómetros, 2 millas cada una, para ir y para salir. Y luego la distancia entre las 2 vías es de otro 2 millas, 3 kilómetros. Quiere decir que de aquí, del extremo de una vía de entrada al extremo de una vía de salida, son 10 kilómetros. Los buques de ese tamaño tienen que reducir la velocidad, tienen también el problema de la corriente, por supuesto que funcionen todos los sistemas de GPS y radares, porque un choque ahí puede ser conflictivo y peligroso, y no se puede considerar que los buques puedan transitar por ahí cuando toda el área está cubierta de misiles y drones. Pero realmente les mostramos esto para que se den cuenta de la situación. Aquí tenemos, hablando de misiles, un misil que por su diseño nos parece probablemente iraní. Y esto es lo que está dañando, porque estos misiles tienen alcance, ahora cuestionamos si pueden alcanzar 4.000 kilómetros, pero ahí están investigando si llega a ese alcance, que sería Europa Occidental, o si los 2.000, 2.500 que se consideraban que era la máxima distancia que podían alcanzar, es el que va. Pero de todas maneras, con 2.500 ya está entrando en territorio europeo. Aquí vemos en la otra imagen a la derecha daño ocasionado por esta guerra cerca o en el Golfo de Hormuz. Buques que han sido impactados por misiles o drones. Aquí tenemos a la izquierda la parte baja, daño a viviendas en Israel, no obstante que existe el domo de hierro de protección magnífica, pero no infalible, y ustedes pueden ver qué es lo que está sucediendo. Hay drones y misiles iraníes que llevan metralla, son unos bolines de acero que cuando explotan se esparcen y hacen un daño en una distancia enorme. Aun si es derribado, la explosión afecta
al territorio. Y luego esta última, que ven el humo este denso negro, es un daño a instalaciones petroleras en Teherán. Y pueden ver, obviamente, que no solo las personas tienen puesta mascarilla o se tienen cubierta la cara y la nariz, pero esto es un daño mortal, básicamente en el tiempo, a los seres vivientes. Esto es lo que está sucediendo. Y en esta guerra tenemos que ver hasta cuándo va a durar esta guerra, qué daños ocasiona y qué tiempo se va a tardar en volver la situación a la normalidad. Mientras tanto, es obvio que el petróleo va a subir y todos los derivados del petróleo, igualmente también los productos que surgen del petróleo, tejidos como el nylon, del gas natural, por ejemplo, para los abonos, el sector agrícola, maquinarias, medios de transporte, navales, aéreo, terrestre, en fin. Eso es un factor con efecto exponencial. Los 10 principales productores de petróleo en el mundo. Esto es producción diaria de fuentes diferentes. Estados Unidos, 13.4 a 13.6 millones de barriles diarios. Es el líder global de producción. La producción impulsada mayormente por el petróleo de esquisto. Esquisto es hidrocarburo no convencional atrapados en rocas sedimentarias de baja permeabilidad a grandes profundidades. Se extrae mediante fracturación hidráulica, fracking en inglés, y perforación horizontal. Es clave en la producción energética de Estados Unidos y China, aunque la extracción es más costosa y ambientalmente compleja. Les digo esto porque he visto programas, he oído y hasta he leído en algunos casos de que China no es productor de petróleo. Ustedes lo van a ver en esta pantalla como uno de los principales productores de petróleo del mundo. Pero al igual que Estados Unidos produce 13.4, 13.6, pero consume 20 a 20.5 millones de barriles diarios. Tiene que importar barril. Y China produce también, como lo verán aquí, pero tiene que importar aún más cantidad que Estados Unidos. Volvamos a la pantalla. Tenemos Arabia Saudita, 11 a 12 millones, el mayor productor de OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, y el mayor suplidor global, es el que más exporta. Como tercero, Rusia, 10-11 millones de petróleo. Es un participante clave en el total de producción líquida y no es directamente de la OPEP, pero es la OPEP más. La OPEP más son países asociados sin ser miembros de la OPEP. Le sigue Canadá, de 5.7 a 5.9 millones de barriles. Elevada producción de arenas petroleras. Es algo diferente a las otras. Y le vende Canadá a Estados Unidos 4.5 millones de barriles diarios y se lo entrega vía oleoducto, obviamente. China, de 4 a 5 millones de barriles. Producción doméstica significativa, cuando alguna gente dice que no produce. El problema es que consume, de nuevo, como unos 20 millones de barriles, casi al igual que Estados Unidos, quiere decir que importa pues 3/4 partes de lo que consume. Irak, de 4.4 a 4.5 millones, productor clave dentro de la OPEP. Emiratos Árabes Unidos, de 3.7 a 4.2 millones de barriles diarios, también es miembro de la OPEP con elevada capacidad. 8. Brasil, de 3.5 a 3.8 millones de barriles. Crece la producción en aguas profundas. Sustituyó a Venezuela, que producía básicamente lo mismo años atrás y que ahora no llega al millón. Y por supuesto mucho más que México. Irán, de 3.6 a 3.9. Irán es clave en este conflicto, sin embargo su producción no es tan elevada, pero sí tiene significativas reservas y producción tanto de petróleo como de gas natural. Junto con Qatar comparten el yacimiento más grande del mundo de gas natural en el Golfo Pérsico. Y finalmente Kuwait con 2.9 a 3 millones de barriles, producción
sostenida como miembro de la OPEP. Ahora bien, piense bien, Arabia Saudita, Irak, Emirato Árabe, Irán y Kuwait necesitan el Golfo de Hormuz para exportar este petróleo. Sí sabemos que el caso Arabia Saudita tiene oleoducto para 5 millones de barriles diarios que salen al Mar Rojo, a lo mismo que Oman, los Emiratos Árabes Unidos, pero cruzando Omán pueden exportar vía oleoducto al Golfo de Omán, fuera del Golfo Pérsico, 1,5 millones de barriles diarios. 6,5 millones de barriles, muy por debajo del total de lo que esos países producen diariamente. En marzo de este mes, el crudo Brent actúa como el referente primario global, estableciendo el precio para aproximadamente las 2/3 partes al 75%, 80% del comercio de petróleo crudo internacional, cubriendo Europa, África y Oriente Medio. El intermedio de Texas Occidental, WTI en inglés, sirve como referente primario para Norteamérica con precios frecuentemente cotizados con un descuento o prima, dependiendo de la demanda del mercado de Estados Unidos. Y para nosotros muy importante es también que es el que utiliza República Dominicana para fijar el precio de combustible en el mercado local. Aquí tenemos barriles y aquí tenemos el expendio. Estos son costos de esto, costo de producción y costo para el consumidor. Porque no se olvide que este es un producto que se extrae del subsuelo, se refina y se transporta con él mismo, con el derivado de él mismo. Es decir, el combustible que sale del petróleo, venga por la vía que venga, sea terrestre, sea marítima o la lleve, ¿qué digo yo?, en un encendedor en el bolsillo. El hecho es que es una cadena exponencial del efecto que tiene en la economía mundial. Los precios referentes, y esto es clave, tenemos el Brent crudo. El Brent es del Mar del Norte. Originalmente Gran Bretaña tenía una producción bastante grande y se quedó ese nombre y se cotiza en la bolsa de Londres, la bolsa de futuros de Londres. El Brent crudo 102,94, eso fue el 24, pero hoy, si mal no recuerdo, y lo vamos a ver al final del programa en una imagen, está sobre los $110 el barril. Y esto es aplicado al crudo marítimo. Todo lo que se transporta por mar se le aplica al precio Brent. Y el crudo intermedio, el WTI de Texas, en 91,57, hoy creo que anda en los 98, aplicado al crudo doméstico terrestre de Estados Unidos. Efectivamente, el que produce y consume en Estados Unidos y posiblemente, no sé si el de Canadá, aunque tengo mis dudas. Otros, incluyendo Dubái en el Oriente Medio, Murban, que es un nombre para el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, y el llamado Urales de Rusia, cuya base comercial frecuentemente se aplica con diferencia al Brent. O sea, usan el Brent como referencia y lo cotizan por debajo o por encima de la base Brent. Diferencias clave. El Brent fija el precio, como hemos dicho, aproximadamente o un máximo de 80% del crudo marítimo. Eso significa que muchos productos que no llegan a nosotros, sean de China, Asia o de Europa, la producción, el costo de producción de los combustibles que se utilizan para la producción, sin quitar los productos derivados del petróleo que están incluidos ya en los productos, se aplica al Brent. El margen a finales de este mes, estos días, el Brent se comercializaba con una prima, o sea, por encima de aproximadamente 10 a 11 dólares sobre el de Texas. Entonces, una pregunta que me hicieron, ¿podíamos recurrir al otro mercado? Bueno, el otro mercado nos va a costar mucho más, lo puede haber, pero nos va a costar mucho más, viene de más distancia y además de eso nos van a cotizar Brent, que ya de por sí o en estos momentos lleva un 10%, un poco más de diferencia, de un costo más alto el que pagamos nosotros, que el de referencia es Texas.
La ubicación, el Brent es marítimo, fácil de transportar, mientras que el WTI es mayormente terrestre en Cushing, Cushing, que es Oklahoma, condicionado a costos de transporte. Cushing es un centro de concentración de los petróleos que se producen en Estados Unidos y en Canadá. Es un centro de refinación y de ahí se distribuye no solamente a las refinerías, sino también para los consumidores. Vamos a una breve pausa, esta vez nos hemos alargado un poco porque el tema lo amerita y volvemos con ustedes en breve.